Eso es. Bien, entonces estamos iniciando cuando son las 7 de la tarde con 12 minutos tengo por acá, iniciando nuestra sesión, mientras terminamos que algunos compañeros puedan ingresar a la sala, ¿ya? Y puedan también conectarse a el trabajo que vamos a realizar hoy día, ¿ya? Nosotros Buenas tardes, profe. muy buenas tardes. Nosotros la última clase estuvimos hablando, si mal no lo recuerdo, sobre la segunda parte de la Edad Media, ¿cierto? Esta Edad Media que ya comienza a terminar, ya que vive algunos cambios, y quizá el cambio más importante que se vive en esa segunda parte de la Edad Media es que hay un resurgimiento urbano, ya las ciudades vuelven a cobrar vida, vuelve, ¿cierto?, a surgir el comercio, ¿ya? Y esto permite, ¿cierto?, que la ciudad vuelva a ser un foco de interés, ¿ya? Nace esta clase social llamada la burguesía, que era principalmente la clase dedicada al comercio, ya sea al intercambio de productos, a la generación de productos o a llevar productos de un lugar a otro, ¿ya? A partir de ello, entonces, esta configuración de la Edad Media como una sociedad que era teocéntrica comienza lentamente a ir desapareciendo, ¿ya? Para encaminarnos posteriormente a una nueva época de la historia, que va a ser conocida como la Edad Moderna, ¿ya? Sin embargo, dentro de la Edad Moderna, o antes de llegar a la Edad Moderna, hay que ver un periodo previo, ¿ya? El periodo que va a marcar el quiebre entre la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, ¿ya? Y ese periodo que está como al medio del sándwich entre esas dos edades, le vamos a llamar nosotros el Renacimiento, ¿ya? Es lo que vamos a estudiar hoy día, el Renacimiento, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Para que sea un poquito más práctico para ustedes, lo vamos a visualizar a través de una guía, ya que está aquí realizada, ¿ya? Y vamos a explicar, ¿cierto?, el origen o el nacimiento, ¿cierto?, de esta época moderna a partir del Renacimiento, ¿ya? Luego, si nos alcanza el tiempo, porque nos podemos extender, vamos a hablar o a caracterizar lo que es, cierto, la edad moderna, propiamente tal, y la revolución industrial, ¿ya? Que es algo que es importante porque va a influir también en lo que va a acontecer posteriormente en el desarrollo de la historia, ¿ya? Entonces, chiquillos, con la clase anterior, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que le haya surgido durante esta semana de estudio? ¿O avanzamos? Si no hay dudas, avanzamos. Ya, súper bien. Vamos entonces a compartir la pantalla y ahí va a aparecer el título de la clase cuando yo les comparta la pantalla. Toda la pantalla, por acá. ¿Vamos a ocupar algún libro, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. El libro, si quieren guiarse, tienen que ir a la parte final del módulo 1, la página 124. Correcto, gracias. ¿Ya? Ahí estamos. Ya, a ver, por acá, por acá. Ya, chiquillos, quiero confirmar si pueden visualizar la pantalla. ¿Pueden ver lo que yo les estoy proyectando? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Sí, profe. Entonces, el título de la clase es lo que está acá arribita, donde dice Época Moderna, el Renacimiento y el Humanismo. Así se llama nuestra clase. ¿Ya? Época Moderna, el Renacimiento y el Humanismo. ¿Ya? Perdón. Como les comentaba hace un ratito, la Edad Media ya comienza, o en este sentido ya termina, ¿ya? ¿Cuándo, cierto, termina comúnmente o se asocia el término de la Edad Media? Es con la caída del Imperio Romano de Oriente o la caída de Constantinopla, y para algunos historiadores también la Edad Media termina con el descubrimiento de América, 1492, ¿ya?
es un periodo, digamos, que hay, digamos, controversia, pero la más asociada es comúnmente la caída de Constantinopla, ¿ya? Ahí termina la Edad Media, ¿sí? A partir de ese momento, ¿cierto? Va a surgir dentro de la historia un periodo que se llama el Renacimiento, que es, por así decirlo, el inicio de la Edad Moderna, ¿ya? Entonces tenemos Profe, ¿la Edad Media terminó cuándo? ¿La caída de Constantinopla qué año? 1453, 1453. ¿sí? ¿Ya? O sea, al mismo tiempo que cayó el imperio. Perfecto. Sí, es lo mismo, porque la caída de Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. Esa es la... Ya, perfecto. Se utilizan diferentes conceptos, nada más que eso, ¿ya? Súper. ¿Alguien más tenía una pregunta? Yo, profe, que perdí en qué página del libro dijo que aparece algo relacionado con... La página 124. Ya, gracias, profe. Al final del módulo, son las últimas 3 páginas, me parece mucho. Pero está bien a la colita. Ya. Chiquillos, entonces, como les comentaba, la Edad Media termina, ¿cierto? Y el inicio de la Edad Moderna, que es la edad que viene después, ¿cierto? Lo vamos a llamar Renacimiento y Humanismo, ¿ya? Así lo vamos a llamar. El inicio de esta nueva época que se va a llamar la época moderna, ¿ya? Y aquí vamos a ir descubriendo a través de esta guía a qué es lo que llamamos la época moderna y quién lo va a caracterizar, ¿ya? Entonces, en la medida en que vayamos haciendo la lectura, yo les voy explicando algunas cositas que es importante que ustedes resalten, ¿ya? Como siempre, ¿cierto? La guía yo se las voy a hacer llegar con los elementos que nosotros destaquemos y en la parte final de esta guía trae un par de ejercicios, ya que los vamos a realizar también aquí en conjunto, ¿ya? Bien, entonces estamos aquí. ¿A qué llamamos tiempos modernos? Es una pregunta que vamos a tratar de resolver. Dice, los tiempos modernos o época moderna abarcan desde fines del siglo XIV, perdón, del siglo XV, fines de la Edad Media, hasta fines del siglo XVIII. Vamos a marcar eso, porque eso nos da la ubicación temporoespacial de esta historia, ¿ya? La época moderna va desde fines del siglo XV a fines del siglo XVIII, es decir, de fines de 1400 a fines de 1700, ¿ya? ¿Sí? Del siglo XVIII. ¿Ya? Siglo XV, recuerden, año 1400 y fin del siglo XVIII, año 1700. ¿Ya? Que lo vayan visualizando. ¿Ya? ¿Eso duró la época moderna? Sí, eso duró la época moderna. ¿Ya? Ahora, si usted aquí lo va a explicar un poquito más adelante hasta cuándo dura, ¿ya? Para que lo tengan más, en un dato más concreto. ¿Ya? Dice, en este periodo de tiempo ocurrieron cambios en relación al mundo medieval, lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Como descubrimientos geográficos, la formación de estados nacionales monárquicos y el Renacimiento. Convencionalmente, los historiadores han señalado algunos hitos para establecer el inicio y el fin de los periodos históricos. En el caso de la época moderna, se ha considerado su comienzo con la caída de Constantinopla, eso en 1453, y el descubrimiento de América, y como su final, la Revolución Francesa en 1789. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes tuvieran que decir, ¿cierto?, cuándo comienza o cuándo termina la Edad Moderna, tendrían que decir, ¿cierto?, que la Edad Moderna comienza con la caída de Constantinopla o la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 y termina, ¿cierto?, con la Revolución Francesa en 1789. ¿Ya? De la Revolución Francesa vamos a hablar la próxima clase, no esta. ¿Ya? Entonces es un periodo, como ustedes se dan cuenta, un poco más corto, ¿ya? La Edad Media son casi 1000 años de Edad Media. Bueno, la Edad Moderna son casi 300 años, ¿ya? Lo que va a durar, es más cortita, ¿ya? ¿Por qué más corta? Porque los cambios que van a ocurrir ocurren de forma mucho más acelerada, por eso es más corto, ¿ya? Ahora,
Los tiempos modernos, chiquillos, van a estar caracterizados en un principio por algo súper importante. Los tiempos modernos van a iniciarse con una época que se llama de descubrimientos geográficos, ¿ya? En donde el ser humano europeo medieval comienza a descubrir lo que hay en el planeta, ¿ya? Ahí se lo voy a explicar un poquito más en detalle. Dice, en este periodo se amplió el horizonte espacial del continente europeo hacia nuevos territorios, fundamentalmente hacia América, a través del proceso de conquista y colonización. Europa pasó a ser un continente aislado a convertirse en el centro de una red de relaciones comerciales y de comunicaciones que abarcaba casi todo el mundo. Chiquillos, hasta antes de este año, 1492, el mundo conocido por el hombre europeo, el ser humano europeo, era Europa, la parte norte de África y parte de Asia, ¿ya? Es decir, si usted, por ejemplo, hubiese vivido en esta época, usted no tendría idea que existía América, que existía otro continente, como europeo, no sabía, ¿ya? ¿Cómo lo va a saber? Cuando efectivamente se descubra, ¿ya? Por lo tanto, el mundo conocido era más pequeño, ¿ya? Nosotros hoy en día sabemos que tenemos un planeta, ¿cierto? Que es ovalado, ¿cierto? Redondo, como quieran llamarlo, ya que tiene océanos, mares, polos y continentes. En esa época, hasta antes de 1492, el conocimiento del mundo era muy poco, ¿ya? Se sabía muy poco de lo que había en el resto del mundo, ¿ya? Se decía, por ejemplo, o se tenía la creencia que la Tierra era plana, ¿ya? Que al final del horizonte había un abismo con grandes dragones que eso se comían a los barcos, ¿ya? Y los barcos no navegaban tan lejos porque siempre navegaban orillando una costa, ¿ya? Porque si se iban muy lejos al horizonte, el barco se lo iban a comer los dragones, ¿ya? Entonces había mucha creencia y mucha mitología asociada a ello, ¿ya? Sin embargo, cuando este ser humano ya comienza a perder este miedo y comienza a explorar, ¿ya? Va a descubrir nuevas cosas, ¿sí? Entonces esta época moderna es una época de descubrimientos, ¿ya? Eso es lo que quería llegar, ¿ya? Dentro de los principales descubrimientos va a estar el descubrimiento de América, ¿ya? Ahora, América ya había sido descubierta porque acá había gente. El tema es que el europeo no sabía que aquí había otro continente, ¿ya? Esa es como la lógica, ¿sí? Chiquillo, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, piensa en la época moderna, chiquillos, con un concepto muy simple. La época moderna es una época de cambios, ¿ya? Cambios y descubrimientos. Eso podríamos decir de los tiempos modernos. Se los voy a anotar aquí para que no se olviden mejor. Aquí. Cambios y descubrimientos. ¿Sí? Ya. Si no hay duda, yo voy a seguir. ¿Ya? Vamos acá. Señales de una nueva época. Dice, uno de los aspectos que distingue esta época es el cambio de mentalidad. Ah, dígame, alguien levantó la mano. Profe, ¿puede volver un poquito, por favor? Sí, vuelvo. Estoy ahí. ¿Ya? Es que estaba anotando, así que saqué un pantallazo, así que ahí sí puedo seguir. Gracias, profe. De nada, pues. Ya. Chiquillos, miren. La época moderna es una época de un cambio de mentalidad. ¿Ya? Dice, la unidad del catolicismo europeo, que había sido muy poderosa, fue rota por las críticas a la institución de la Iglesia y a la gran autoridad que el Papa gozaba hasta ese momento. De este modo, se puso fin a la unidad católica que caracterizó a la Edad Media. A la vez, nacieron nuevas ideas en el campo científico, en la física, en la matemática y en la anatomía, basadas en el uso de la razón. Eso es importante.
para encontrar la verdad y en la práctica de la experimentación para la comprobación de las ideas. De este modo, la sociedad europea fue cambiando sus costumbres y su modo de vida en relación al mundo medieval. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué significa este cambio de mentalidad? Este ser humano, en esta época moderna, comienza a querer descubrir, a querer conocer, pero también a querer comprobar las cosas, ¿ya? Entonces, comienza a tratar de darle una explicación racional a las cosas que ve, ¿sí? A las cosas que percibe. Por ejemplo, eh, quiere saber o conocer cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el clima, el viento, ¿ya? Los terremotos, ¿ya? Quiere comprobar cómo esto ocurre, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, en la Edad Media, muchos de estos fenómenos se asociaban comúnmente a castigos de parte de Dios, ¿sí? Sin embargo, ¿cierto? Este ser humano ahora comienza a tratar de buscar respuestas y buscar respuestas en cosas que puedan ser más concretas, ¿ya? Entonces, muchas de estas ideas o estos descubrimientos están basados en el uso de la razón, ¿ya? Un ejemplo de ello es el hecho de aventurarse a la navegación, ¿ya? Y comprender, por ejemplo, que la Tierra no era plana, sino que era redonda, ¿ya? Eso es algo que pudo comprobar, ¿ya? Entonces, desmintió el tema de que habían dragones después del horizonte, sino que comprobó que podía dar la vuelta al mundo y volver al mismo punto de origen, ¿ya? Eso es una idea basada en la razón, ¿ya? Entonces, este hombre de la época moderna es mucho más aventurero, por así decirlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esta parte de este cambio de mentalidad? Ser humano más aventurero, más dicharachero. Ustedes me dicen, así yo sigo, ¿no? Ya. Yo creo que estamos todos anotando, pues que no hablamos. Y está bien que noten. Está bien. ¿Sí? Entonces, yo sé que a veces el ejercicio nuestro de tratar de posicionarnos en la época es un poco complejo, pero hagan el ejercicio de verse así. Alguien levantó la mano, no alcanzo a ver quién es. Sí, profe, yo lo que pasa es que te voy a preguntar que, como dice que se le puso, en esta época también, se le puso fin a la unidad católica que caracterizaba la Edad Media, Sí, donde, o sea, ya como que los católicos fueron tomando un segundo plano, no tan importante. exacto. A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir en el fondo? En el fondo, que no lo dice el texto, pero se los menciono, ¿ya? Durante la Edad Media, ¿cierto? La iglesia, sobre todo la iglesia católica, había sido como la más poderosa, ¿cierto? Sin embargo, por allá por el año 1500 se va a producir un quiebre en esta iglesia y se va a separar la iglesia, ¿ya? De ahí nace, por ejemplo, la iglesia evangélica, ¿ya? En este tiempo, lo que le van a llamar la iglesia protestante, ¿ya? Que es otro camino, ¿cierto?, del cristianismo, ¿ya? Entonces se separa esta iglesia, ¿ya? Y pierde poder, ¿ya? Y eso va a ir de la mano con lo que vamos a leer en el siguiente párrafo, ¿ya? Que esta mentalidad también va de la mano con un cambio en la creencia sobre Dios, ¿ya? Eso lo vamos a explicar en un ratito más, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? Ya. Vamos a avanzar entonces al punto número 3. Hay un micrófono prendido, si lo pueden apagar, por favor. Profe, yo, Ah, dígame. profe, sabes que me conecté con otro celular porque tenía problema con mi celular mío ¿Ya? y que me tuve que conectar por otro correo para que no piense que soy alumna nueva. No, no se preocupe. Si ahí después Ya, lo importante es que deje su registro al momento de pasar la lista a las 8 de la tarde. ya, Eso es lo que profe, vale. vale. ¿Ya? Bien, muchas Vale, gracias. profe. Súper. Ya, chiquillos. Eh,
Vamos al punto 3. Dice, nueva visión del mundo y del ser humano. Como señalamos, el mundo moderno se caracterizó por el gran cambio de mentalidad que hubo. La mentalidad que había predominado en la Edad Media pasó de ser teocéntrica, donde Dios es el centro del universo, a ser antropocéntrica, el hombre es el centro. Esto trajo consigo una serie de consecuencias. Por ejemplo, se incrementa la participación individual de las personas, se comienza a valorar el conocimiento científico, surge un renovado interés por el arte y la literatura antropocentrista. A este movimiento, que caracteriza en gran parte el pensamiento humanista, se le llamó Renacimiento. ¿Ya? Chiquillos, esto es importante. Este cambio de mentalidad, como les decía hace un ratito atrás, va de la mano también en cómo este ser humano ya deja de lado a Dios como el centro de la vida, sino que ahora coloca al ser humano en el centro del desarrollo. ¿Ya? Entonces, este ser humano ahora quiere conocer, quiere comprender, quiere relacionarse, ¿ya? Y se aleja entonces de Dios, ¿ya? De ponerlo como el papel principal en la vida, ¿ya? Comienza también a desarrollar la ciencia, ¿ya? La literatura, el arte, ¿ya? A cultivar el pensamiento nuevamente. Entonces, son una serie de cambios, ¿ya? Pero el principal es esto, la concepción sobre cómo el hombre va a ver el mundo. Ahora, para el ser humano es más importante el propio hombre que Dios, ¿ya? Entonces Dios queda en un segundo plano en esta edad moderna, ¿ya? Eh, Eso como concepción general, ¿sí? ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? Eso, esto del teocentrismo y el antropocentrismo, muy común que les puedan preguntar en la prueba. Por ejemplo, les pueden preguntar a ustedes, no sé, ¿cuál era el cambio, perdón, cuál es la mentalidad que el hombre desarrolla en la Edad Media? Y usted tiene que saber que en la Edad Media se desarrollaba el teocentrismo. Si le preguntan, por ejemplo, cuál es la mentalidad del ser humano en la Edad Moderna, usted tiene que decir que es el antropocentrismo, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia. Edad Media, teocentrismo; Edad Moderna, antropocentrismo. Eso lo tiene que tener claro, ¿ya? Para que no se confunda, ¿sí? Edad Media, Dios; Edad Moderna, el ser humano o el hombre, ¿ya? ¿Sí? De hecho, aquí, por ejemplo, la palabra teo es Dios, ¿ya? Teo. Y acá la palabra antro es hombre o ser humano, ¿ya? Entonces, como insisto, esta diferenciación entre ambos conceptos, teocentrismo y antropocentrismo, es muy importante que usted la tenga clara, ¿ya? Porque si usted tiene clarito eso y en la prueba le aparece algo similar, va a saber cómo responderlo, ¿ya? Insisto, comúnmente lo preguntan, ¿ya? Comúnmente lo preguntan. Así que es importante aprenderse esto, ¿ya? Bien, vamos al punto número 4, que habla del renacimiento. ¿Qué es eso que llamamos renacimiento? Ya. El renacimiento es el movimiento cultural y artístico que tiene lugar en Europa dentro del periodo moderno. Los hombres que lo protagonizaron querían hacer resurgir la cultura clásica de los griegos y los romanos. De ahí el término renacimiento, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que pasó aquí para que lo entiendan una cosa más concreta? Alguien levantó la mano. A ver, profe, ¿puede volver otro poquito, por favor? Claro. Ahí. Ay, sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Ya. Súper. Volviendo a la idea del Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento este movimiento cultural?
Básicamente porque, no sé si se acuerdan ustedes, con lo que vimos en las primeras clases cuando hablamos de Grecia y Roma, ¿cierto?, tienen muchos elementos culturales que nos heredan hasta el presente. Sin embargo, esos elementos culturales durante la Edad Media no fueron, digamos, muy visualizados, ¿ya? Por lo tanto, cuando comienza la época moderna, muchos artistas vuelven a resaltar toda la herencia romana y toda la herencia griega. Por eso es que ese periodo o ese movimiento cultural se llama Renacimiento, ¿ya? Porque es un renacer de ese arte de los griegos o un renacer de ese arte de los romanos, ¿ya? Por eso, ¿sí? Eh, para que les quede un poquito más claro, ¿ya? Este renacimiento ocurre al inicio de la Edad Media, para que lo ubiquen también espacialmente, ¿ya? No ocurre al final, ocurre al inicio, ¿ya? Y eso va a ir de la mano con lo que este ser humano comienza a experimentar, ¿ya? En esta época de cambios. Este hombre se vuelve aventurero, que se vuelve con deseos de fama, deseo de ser glorificado, deseo de enriquecerse, deseo de ser mucho más individualista. Todas esas cosas van a ser también plasmadas por este movimiento cultural llamado el Renacimiento, ¿ya? Ya lo vamos a ir describiendo un poquito más, ¿ya? Dice acá, el hombre del Renacimiento, orgulloso de sí mismo, creó un nuevo arte, una nueva mentalidad. Conoció diferentes ramas del saber y descubrió nuevos continentes. Se exaltó el racionalismo y se creó una cultura laica. Dios, que había sido el centro de atención durante la Edad Media, fue desplazado por el hombre y la naturaleza. ¿Qué significa que el hombre sea racional? Que significa que es un ser más pensante, que quiere comprender las cosas, ¿ya? Comprenderlas desde el punto de vista de que se pueden comprobar, ¿ya? ¿Sí? Y por sobre todo también dentro de esta cultura, este ser humano se vuelve laico, es decir, como ya lo dijimos anteriormente, se aleja un poco de Dios, ¿ya? Y exalta la creación, la naturaleza, el conocimiento del hombre, la figura del ser humano, ¿ya? Entonces, cambia esta mentalidad, ¿ya? Disculpe, profe, ¿qué significa racional? Racional quiere decir que es pensante o también que se pueden comprobar las cosas. Eso es algo racional, que algo que es comprobable, ¿ya? Eh, por ejemplo, no sé, algo comprobable, ya que, bueno, cualquier cosa que uno pueda comprobar, ya, no sé, que si uno le prende fuego al agua, el agua va a hervir, ¿cierto? Si no le retira el fuego, eso es algo comprobable, ¿sí? Comúnmente el agua hierve a 100 grados Celsius, esa es como la temperatura de ebullición del agua, ¿ya? Eso es algo comprobable, eso es racional, ¿ya? Lo irracional es lo contrario, algo que no es comprobable, ¿ya? Eso es irracional, ¿sí? Ok, muchas gracias. ¿Ya? Súper. Ya, vamos bien aquí, chiquillos, se va entendiendo, entienden que este ser humano cambió, que se expresa de distintas formas, que ahora es antropocentrista, que resalta la imagen del ser humano, que coloca al ser humano en el centro de todo, que es explorador, que quiere conocer, que se vuelve aventurero, ya, que descubre nuevos continentes, ¿sí? Para la época, chiquillos, esto como solo como dato, ya, para la época el hecho de haber descubierto un nuevo continente, como fue el descubrimiento de América, ya significó todo un cambio dentro de la concepción que había dentro de Europa, ya. O sea, todo un mundo nuevo a descubrir. De hecho, este continente, antes que se llamaba América, se llamaba el Nuevo Mundo, así le llamaban en Europa, el viaje al Nuevo Mundo, ya. Después se llamó las Indias Occidentales y finalmente se llamó América, ¿ya?
América es el nombre que tomó un poco más posterior, ¿ya? Y América se llama en honor a Américo Vespucio, por eso se llama América este continente, ¿ya? Que era un navegante portugués, Américo Vespucio, ¿ya? Que él no descubrió América, por supuesto, pero se robó el crédito del nombre, ¿ya? Le pusieron las tierras de Américo y quedó como América, ¿ya? Y Colombia, y Colón, que fue el descubridor de América, quedó solamente con el nombre del país, que es Colombia, ¿ya? Colombia deriva del nombre de Cristóbal Colón, de ahí viene su nombre, ¿ya? Bien, dudas, chiquillos, ahí levantar la mano. Profe, te coloqué yo, el hombre, reemplazaron a Dios obviamente, porque el hombre se interesó más en los descubrimientos, los continentes, ¿cierto? ¿Sí? Y estudió la naturaleza o no. Sí, se la estudió, trató de comprenderla, Ah, ¿ya? ya. Sí. Así, por ejemplo, descubre cómo funciona el clima, el tiempo, los vientos, ¿ya? Todas esas cosas, ¿ya? Gracias. ¿Ya? En el fondo, este hombre comienza a ser mucho más científico, esa es como la palabra, ¿ya? Es mucho más investigador. Si ve algo y no lo entiende, lo trata de comprender qué es lo que pasa, cuál es el proceso, hasta llegar a la comprobación, ¿ya? Entonces, por eso le decía yo que es un ser mucho más racional, ¿ya? Las cosas ocurren porque algo hace que ocurran, ¿ya? ¿Cierto? En la Edad Media las cosas ocurrían porque Dios quería que ocurrieran, ¿ya? En esta época no. Este ser humano encuentra que las cosas ocurren y que tienen su explicación. Los fenómenos ocurren porque hay algo que hace fuerza, hay algo que lo altera, etc. ¿Ya? Así. Por eso le hablaba yo que esta era una época de cambios, de muchos cambios. Profe, consulta. Dígame. Dice, se creó una cultura laica. ¿Ya? ¿Qué es una cultura laica? La cultura laica es una cultura que, digamos, relega a Dios a un segundo plano, ¿ya? Eso es la cultura laica, ¿ya? Los laicos comúnmente son aquellos que no tienen alguna relación con alguna religión o no tienen relación directamente con órdenes sacerdotales o congregaciones religiosas o con iglesias particulares, ¿ya? Esos son considerados laicos, ¿ya? Entonces, en este caso, la cultura laica apunta a que es una cultura alejada de Dios, ¿ya? ¿Sí? A eso apunta. Pregunte. Entonces, estoy comprendiendo lo que usted está explicando, pero ¿en qué punto fue que esas personas se buscaron a hacer eso? ¿En qué punto? Sí, porque tuvo que suceder algo para que esas personas se pongan aventureros y empiecen a averiguar más cosas. Eso me quedó en la duda a mí. Ya, buena pregunta se sacó, po. Gracias. Ya, mire, a ver, hay varias explicaciones para eso. A ver, comúnmente en la historia, para que ocurran cambios, porque algo hace que eso se produzca, ¿cierto? Así pasan las cosas, ¿ya? O hay alguna crisis, hay alguna guerra, hay alguna situación que provoca estos cambios, ¿ya? Ahora, la compañera decía, bueno, ¿en qué punto este ser humano como que le surge esta necesidad de volverse aventurero? ¿Ya? Y una de las explicaciones que hay para entender este cambio de mentalidad es algo que yo no les mencioné en las clases anteriores, pero que tiene que ver con el desarrollo de una pandemia que ocurrió en Europa, que fue la peste negra. ¿Ya? La peste negra ocurre aproximadamente por allá por el año 1300, entre 1200 y 1300. ¿Ya? Y ¿Ocurrió dónde? la peste negra ocurrió en Europa entre 1200 y 1300, más o menos. No me acuerdo exactamente la fecha, ¿ya? Pero fue una pandemia, igual como la que nosotros vivimos, pero con otras características, ¿ya? Y esta peste negra
que mató prácticamente un cuarto de la población de Europa, se dice que fue como el punto de inicio de este cambio de mentalidad de este ser humano, que fue después progresivo. Es decir, el ser humano vio como en el fondo se estaba muriendo y como que trató de rebelarse frente a eso, ¿ya? Y frente a eso comienza a buscar aventuras para darle un sentido a su vida, ¿ya? Entonces, por eso comienzan a surgir estos cambios. Estos cambios son lentos, ¿sí? Pero muchos historiadores atribuyen que estos cambios comienzan a nacer producto o como consecuencia de esta pandemia, la pandemia de la peste negra, ¿ya? Fue una peste que invadió Europa y que se transmitía por el agua, ¿sí? Eso era lo más simpático, por el agua y los ratones. El ratón era el que tenía la peste, ¿ya? Y como se tomaba agua contaminada, porque no había agua potable, la gente se enfermaba y se moría, porque no había cura, ¿ya? Hasta que finalmente descubrieron que en el fondo era un problema de higiene y arreglaron el problema, pero para eso pasaron muchos años. Pero una pandemia provocó como esta crisis interna de este ser humano, como que, por así decirlo, producto de todo lo que vio, todo lo que observó, entonces ahora quiso como cambiar las cosas y aprovechar su vida en otras cosas, ¿ya? Dígame. Le coloqué, profe, aquí, mire, al ver morir tanta gente, la gente se empezó a hacer preguntas sobre la vida. Exacto. Yo creo que algunas preguntas como, ¿realmente seremos hijos de Dios? ¿Realmente habrá un Dios? Porque ya que hubo todas esas, yo pienso que eso pensaron una cosa así. Sí, sí, va por ahí un poco digamos, la comprensión final de esta historia que le estoy contando, ¿ya? Hay ciertos cuestionamientos, obviamente, a que el ser humano siempre se cuestiona cosas, en el fondo, ¿sí? Eso es como una característica del ser humano. El ser humano siempre piensa, ¿ya? Y en ese sentido, como les decía, hay algunas corrientes historiográficas que sostienen que parte de este cambio parte ahí, pues, en esta crisis de la peste negra, ¿ya? Ahí les dejo de tarea averiguar más en detalle qué fue la peste negra en Europa, pero sí fue una peste que mató a mucha gente, mucha gente, ¿ya? Y que derivaba de un problema higiénico por los ratones y el agua contaminada. Por eso se moría la gente, ¿ya? Eh, Se morían ricos, pobres, se morían todos, ¿ya? Y fue muy grave el problema que hubo en, en Europa en esa época, ¿ya? Entonces, claro, después de una crisis tan grande, es natural que el ser humano comience a cuestionarse ciertas cosas, ¿ya? Pero ahí fueron varios años de peste, pues acá nosotros en pandemia, digamos, fue muy poquito y la sufrimos bastante, digamos, con 2 años de encierro, ¿ya? O sea, imagínense ahora vivir muchos años bajo una pandemia. O sea, es natural que hayan ciertos cuestionamientos, ¿ya? Muy natural. Ya, pero gracias por la pregunta. Fue súper buena su pregunta ahí a la compañera que hizo su acotación, ¿ya? Espero haberle respondido bien su pregunta, Gracias, profe. ¿ya? Bien, después de la peste negra, avancemos. Ya, estamos aquí en el arte renacentista, ¿ya? Bueno, durante este periodo surge el arte de reconocidos hombres de ese tiempo. En la escultura destaca Nicolás de Pisa, Miguel Ángel, en la pintura Giotto, Fra Angelico, Sandro Botticelli, Miguel Ángel y Rafael, ¿ya? Uno de los hombres más destacados del periodo fue Leonardo da Vinci, hombre integral, poeta, arquitecto, ingeniero e inventor, ¿ya? Por estas razones se dice que es un resumen de su época, ¿ya? En esta época, chiquillos, surgen como estos grandes artistas o pintores que van a surgir dentro de la historia, ¿ya? Y en esta época era común que una persona supiera de todo, ¿ya? Hoy en día no, es como que hay cierta especialidad de las personas, ¿ya? En esta época no, es como que este hombre, en su afán de querer conocerlo todo, efectivamente estudia de todo, ¿ya? El caso más emblemático, ¿cierto?, es Leonardo da Vinci, ¿ya? Que es poeta, que es arquitecto, que es pintor, que es ingeniero, que inventa cosas. Entonces,
es esta necesidad de querer conocerlo todo, es que lleva a este ser humano, ¿cierto?, a estudiar distintas cosas, ¿ya? Entonces no es raro que todos estos personajes que ahí yo les nombré sepan de varias cosas, ¿ya? Hoy en día eso ya es más escaso, porque hoy en día se privilegia la especialidad, ¿ya? En esa época era bien visto que una persona supiera de muchas cosas. Dígame. ¿Qué era Leonardo da Vinci? ¿Era poeta? ¿Era Ahí- pintor? Aquí está, ¿Escultor? miren, aquí está anotadito. Dice, poeta, arquitecto, ingeniero, inventor, pintor, las tenía todas, las hacía todas Leonardo da Vinci. ¿Sí? Las hacía todas. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, en este afán de este ser humano de querer conocer las cosas, también se interesaba en conocer muchas cosas. Y eso lo volvía especialista en distintas áreas, ¿ya? Hoy en día eso no es así, ¿ya? Hoy en día el conocimiento se profundiza en ciertas áreas, ¿ya? Y la gente se vuelve especialista en áreas particulares, ¿ya? Pero en esta época no es así, ¿ya? Se sabe de todo. Es bien visto saber de todo, ¿ya? Y los otros, Los otros personajes que están acá, Nicolás de Pisa y Miguel Ángel también eran. la mayoría son entre pintores y escultores, ¿ya? La mayoría es que están ahí. Son pintores y escultores, ¿ya? Perfecto, profesor. ¿Ya? Súper. Vamos a acá, final. Vamos al último punto. Dice, el humanismo y el renacimiento. Se entiende por humanismo la manifestación intelectual, literaria y filosófica del Renacimiento. Se le denominó así porque lo que más preocupó a los pensadores renacentistas fue el hombre. Se buscaba el cultivo del intelecto que lleve a la erudición y al conocimiento universal, ¿ya? En el fondo, esta frase resume un poco lo que yo les he venido explicando, ¿ya? Este ser humano quiere conocerlo todo, ¿ya? Y así comienza a descubrir y conocer cosas, ¿ya? Eso es como el fin de este nuevo ser humano, ¿ya? Ya no quiere conocer tanto a Dios, ¿cierto? Ahora quiere conocer el mundo y quiere comprenderlo bajo sus reglas, ¿ya? Hay una imagen que, si me permiten 30 segundos, la voy a buscar a ver si la encuentro. Voy a salir de aquí. Espérenme un poquito. Esta, miren. A ver si. A ver, espérenme un poquito. Estoy buscando una imagen que es muy representativa de la época. Ahí está. Esta es la que yo quería. Se la voy a mostrar, chiquillos, para que la vean. Y ustedes puedan sacar una conclusión a partir de eso, miren. Y está relacionado con todas estas cositas que yo les estoy contando. Miren. ¿Alcanzan a ver la imagen? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Qué ven? ¿Ah? ¿Qué es lo que ven? No sé, yo veo una persona que está tomándole la mano a otro y no entiendo. ¿Ya? Una pintura. Ya, una pintura, perfecto. Pero ¿qué tiene la pintura? Veamos los elementos. De ahí yo se los voy a explicar. Solo quiero que identifiquen elementos, ¿no? Como que se ven desnudos. Ya, están desnudos. ¿Qué más? Como que pasan de una época a otra, ¿no? Ya, pasando de una época a otra. ¿Qué más? Como que uno está en el aire y las personas solas están en el suelo ahí, en el terreno, Ya, tendido. en el aire y en el suelo. Perfecto. Es como Dios. Ya, ¿quién sería Dios? El blanco. El de blanco. El de Los el de ángeles. blanco. El que está con los ángeles, ¿cierto?
¿o no? Sí, correcto, profe. ¿Ya? ¿Y Es quién como sería el Dios, personaje? es como Dios y el ser humano. Ya, súper. Chiquillos, miren, ahí De contacto con un ser humano. la compañera lo dijo. Es Dios con el ser humano, ¿ya? Son los dos personajes que están aquí. Ahora, tratemos de analizar la pintura, con todas estas cosas que yo les he estado contando en esta clase. ¿Qué representa esta pintura en el fondo? Yo digo que el hombre se está alejando de Dios. Ya, Es como Dios con Adán, primer hombre que Dios creó en la tierra. ya, sí. ¿Qué más podríamos decir? A ver, démosle la interpretación a esta pintura. Es como que hay comunicación en la tierra con los Ya, dioses. ya. A ver si en el chat hay algo. Ya. Chiquillos, miren. Les doy la interpretación de la pintura. La interpretación que uno puede hacer. Esta pintura es una pintura de Miguel Ángel, que fue uno de los que nombramos hace un ratito. Y Pero la se llama interpretación, disculpe, profe, la interpretación que nos va a dar ahora es la de usted o la de que no, o la de general. la en general. ¿Cuál es el Ah, sentido de la perfecto. pintura en el fondo? Ya, ¿Ya? ok. Ya, esta pintura, como les comentaba, es de Miguel Ángel, ¿cierto? Se llama La creación de Adán, ¿ya? Y efectivamente, ¿cierto? Es Dios con Adán. Eso es lo que ustedes están viendo. Ahora, ¿qué es lo que Miguel Ángel quiso representar en el fondo? Si ustedes se dan cuenta de la actitud de los personajes, ¿quién se quiere acercar a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? Dios al Dios hombre. se quiere Dios al acercar al hombre. hombre como diciéndole que no sea parte de él. Correcto, Dios exactamente. acerca al hombre. Y este Como ser que le humano, dice, como que le dice, ven hijo, yo soy tu padre. claro, eso sí, efectivamente, claro. Claro. Eh, Claro, como que Dios se trata de acercar a este ser humano. De hecho, los ángeles como que lo afirman como para estirar la mano, ¿cierto? Lo tienen afirmadito para que Dios no se lo mande abajo, ¿cierto? Pero si ustedes observan la actitud del hombre, representado en Adán, es como una actitud es como muy displicente, como que, si me alcanza, ven si querís, pues, como Claro, él no hace ningún Un esfuerzo. menosprecio. no hay ningún esfuerzo detrás de ser un menosprecio, ¿ya? Como arrogante. Claro, como arrogante. O sea, sí, yo estoy aquí, ven, pues aquí, de aquí no me voy a mover, como ven tú, ¿cierto? Ya. Entonces, en el fondo, es el sentido de esta pintura, ¿ya? Y que un poco refleja lo que era la mentalidad de la época, ¿ya? De que este ser humano, ¿cierto?, estaba alejado de Dios, ¿ya? Y que Dios quería acercarse a él, pero que este ser humano, en la medida en que iba conociendo más cosas, como que ya no le interesaba acercarse a Dios, ¿ya? Entonces, esa es como la representación de esta pintura, ¿ya? Dios, ¿cierto?, tratando de acercarse al ser humano, pero este ser humano como que no le interesa o no le llama la atención acercarse a Dios, ¿ya? A pesar de que Dios lo va a seguir buscando, ¿ya? Eso es como la interpretación que hay para esta imagen, ¿ya? Profe, hay que pasar la lista. Sí, eso, pase la lista, chiquillos, por favor, gracias. Son las 8, ¿sí? Entonces, como les decía, esto representa un poco el sentido de esta época moderna, un sentido de un hombre alejado de Dios, ¿ya? Porque está preocupado de otras cosas, ¿ya? Pero finalmente, en el fondo, Miguel Ángel también lo quiso retratar así, Dios lo va a seguir buscando, independiente de que esté ahora este hombre más alejado de él. Esa es como la reflexión final de esta historia. Ya, salgamos de la pintura de Miguel Ángel y volvemos acá. Pasemos a la lista, chiquillos, no se olviden. Profe, si puede devolver después el cuestión que estábamos leyendo, porque yo quedé en manifestación intelectual. Ahí está escribiendo un Ahí poquito. está. Ya, gracias. Sí, ahí volvimos. Hoy ha pasado volando la clase, con la 8 ya. Profe, esto queda grabado sí con la respuesta porque yo no alcanzo a copiar. Sí, está todo grabado y Soy yo les voy a lenta. enviar
se les voy a enviar la guía también, no Ya, no gracias, se profe. olviden. ¿Ya? La guía se va con todo esto destacado, así tal cual como está, la tengo yo rayada aquí frente a ustedes. Así que no se preocupen. Profe, bueno. ¿Ya? Se va rayadito. Profe, yo por lo menos saco un pantallazo y escribo todo lo que está con amarillito y lo voy escribiendo. Entonces Ya, no me súper. quedo perdida. Muy bien. ¿Ya? Nos queda un trocito más que vamos a leer y de ahí vienen un par de ejercicios que son 5, si no me falla la memoria, para trabajar en este ratito de clase que nos queda. ¿Ya? Parece que no vamos a alcanzar a ver la revolución industrial, así que no importa, la vemos en la otra clase. ¿Ya? Que ha pasado volando la hora, como les digo, súper rápido. Se agradece la participación, chiquillos, bueno que participen, ¿ya? Porque sí, los principales beneficiados de la participación son ustedes, ¿sí? Siempre les digo, esta es la oportunidad de preguntar y también de equivocarse. ¿Ya? Si nos equivocamos, también aprendemos. Del error también sacamos enseñanza. ¿Ya? Así que bien, han participado bastante hoy día. Así que muchas gracias por ese aporte de ustedes. Ya. Falta un poquito, Chiquillos. profe. Falta un poquito. Ya, lo espero. Sí. Terminé. Gracias. Ay, sí. Ya. Profe, me importa que sea un poquito más cercano, profe, porque hay que ver el partido de la selección. Pero póngalo en mute, pues, y ahí lo mira, pues. Importante el partido, no el relato. Prenda la tele nomás y lo dejan mute. Y ahí terminamos la clase. No me queda mucho, chiquillos, miren, son 5 preguntas. Nada más que eso. ¿Ya? Y ahí pueden ir a mirar el partido después. ¿Ya? Esta igual va a mandar la cuestión para poderla sacar en una hojita, ¿cierto? Sí, también va a ir para allá, así que no se preocupen. ¿Ya? Sí, también tenía anotado el partido, así que no se preocupen, si vamos a terminar un ratito antes, para que lo vean tranquilo. Ya, chiquillos, vamos a avanzar. Dice, durante la Edad Media, Dios había sido el centro de interés del hombre y por lo tanto la teología, ciencia que trata de Dios, fue considerada como la madre de las ciencias. Ahora, en el Renacimiento, el pensamiento se hace antropocéntrico, es decir, gira en torno al hombre. Es un humanismo cristiano en que el hombre es importante según concepto de criatura de Dios, ¿ya? En el fondo, si bien es cierto, el ser humano no tiene como centro esencial a Dios, finalmente sí tiene un tipo de concepción de que Dios sigue existiendo, ¿ya? No es que lo olvide completamente, ¿ya? Solo que no está dentro de sus prioridades, ¿ya? Pero sí lo tiene como elemento dentro de su vida, ¿ya? A diferencia de la Edad Media, donde sí era lo principal dentro de la vida de este ser humano, ¿ya? Esa es esa pequeña aclaración, ¿ya? Ya, chiquillos, miren, aquí hay unos par de ejercicios. De hecho, hay uno que ya está resuelto, ¿ya? Este que está aquí, ¿ya? Dice, por ejemplo, aquí, de acuerdo a lo leído, ¿cuál es la nueva visión del mundo que caracteriza a los tiempos modernos? Ya, esa pregunta ya está contestada. Dice, la nueva visión del mundo busca poner al hombre en el centro del desarrollo, es decir, es antropocentrista. Se busca desarrollar la razón para explicar los fenómenos que ocurren en el hombre y la naturaleza. ¿Ya? Eso está contestado. Entonces yo se lo dejo a sí mismo nomás. ¿Ya? Para que Está bien. no se pierdan. ¿Ya? Ahora sí necesito su participación. Dice, pregunta número 2. La cosmovisión del mundo en el periodo del Renacimiento era básicamente teocéntrica, antropocéntrica, agnóstica o atea. ¿Cuál será? ¿A, B, C o D? B. B. La El B, hombre como centro. el hombre como centro. A, B, C o D. ¿Qué dicen La los B, demás? profe. La B. Ya, súper. Ya.
Sí, efectivamente, chiquillos, esta visión del mundo en esta parte es antropocéntrica, ¿ya? Atea no, porque no es que el hombre haya dejado de creer en Dios, el hombre seguía creyendo en Dios, así que no era ateo, ¿ya? Y agnóstico, que tiene que ver con el hecho de no sentirse parte de ninguna religión, en realidad sí, porque una parte seguían siendo católicos y otra parte tomó el camino, ¿cierto?, de parte de las iglesias que la iglesia católica consideraba protestante, ¿ya? Iglesias que se separan, ¿cierto?, de una visión y ahí inician también su propio camino, ¿ya? Un nuevo camino para encontrarse con Dios, ¿ya? Así que no es agnóstico eso. Súper. El cuadro de la Mona Lisa, que es el que vimos acá arribita, esa es la Mona Lisa, ¿ya? Que está aquí, se las presento, ¿ya? Dice acá, es una obra característica del arte expresionista, renacentista, romántico o del barroco. La B. B. La B, profe. La Pero Mona ¿por qué Lisa, renacentista? la Mona Lisa, que es uno de los cuadros más Yo enigmáticos de digo la que la B historia, también, pero ¿ya? Que dicen La B. que se ríe, que no se ríe, que te mira, que no te mira, que no sé qué, que no sé más, ¿ya? ¿pero quién hizo Eh, el cuadro, profe? El cuadro lo hizo Da Vinci, si no me equivoco. A ver, lo voy a buscar. Siempre lo Leonardo confundo. Leonardo da, entonces es Sí, renacentista. es Da Vinci. Sí, Leonardo da Vinci, profe. sí, gracias. Sí. Es renacentista. Yo me confundo con Miguel Ángel, que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, que es otra de las pinturas espectaculares que existen, que fue una pintura que se pintó en un techo. ¿Cómo lo hizo? Ahí está la genialidad del artista, ¿no? Ya. Ya, sí, efectivamente del arte renacentista. Nuestra amiga Mona Lisa es renacentista. Súper. Profe, ¿y por qué es renacentista? Disculpe. Porque lo que busca resaltar ahí es la figura del ser humano en ese cuadro. Ah, ¿Ya? ya. Ok. ¿Sí? Eso es lo que busca. La pregunta número 4 dice, la palabra antropocéntrico significa que A, Dios es el centro del universo. B, el hombre es el centro y en torno a él gira el mundo. C, la ciencia es el centro del universo. Y D, la razón es el centro de todas las cosas de nuestro mundo. La B. La La B. B. La B, profe. La B, profe, la B. La B. ¿La B? Sí. Efectivamente, ¿cierto? La palabra antropocéntrico significa eso. El hombre es el centro y el mundo gira en torno a él y al conocimiento. Muy bien, eran todas las letras B, parece, ¿cierto? Sí. Sí, no sé si la primera vez. Ya, y la pregunta 5, que también ya está contestada, para que no se olviden, que probablemente se las pregunten en la prueba, ahí se los dejo de tarea, ¿cierto? Dice, señala una diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿cierto? La época moderna. Dice, una diferencia puede ser que la visión del ser humano es distinta. Mientras la Edad Media es teocéntrica, la Edad Moderna es antropocéntrica. ¿Ya? Está clarito eso. Está clarito, ¿cierto? La Edad Media es teocéntrica, Dios es el centro del mundo, y ahora la Edad Moderna es antropocéntrica. El hombre es el centro del mundo. Lo vamos a complementar para que no nos olvidemos. Ahí. Porque si no, siempre se confunden aquí, por eso prefiero anotárselo. Antropocéntrica, como lo dice ahí, suena como antagonista, ¿cierto? Sí, podría entenderlo así. Para poderlo acordarse un poco. Sí, ahí busque usted la herramienta que considere más pertinente para acordarse el concepto. Ya, lo importante es que no los confunda. Eso para mí es lo más importante. ¿Ya? Que como insisto, es comúnmente donde se confunde. ¿Ya? Eso. Chiquillos, preguntas.
dudas, consultas, inquietudes, aparte del partido, que eso es cuenta aparte. No sé cómo era el partido, ¿alguien lo está viendo? ¿Cómo van? Van como 10 a las 8 empezaba, parece. O a las 8:30. No, nadie lo está viendo, muy bien, están todos concentrados en la clase. Profe, Fue según por lo que el la historia que usted nos cuenta o lo que dice la leyenda esa, ¿Ya? uno saca conclusiones de que, no importa, no tiene nada que ver con la materia, pero por lo menos una conclusión que uno está averiguando, que la iglesia primera era la católica, ¿cierto? Y después dice que Claro. en esta época ¿Mm? moderna, el hombre se alejó de Dios, dice la historia, ¿cierto? Porque quiso él Sí, hacer lo que él quería. Y de ahí exacto. nacieron los protestantes, Sí, ¿cierto? En esa idea que el hombre sí, se le metió en la cabeza, se alejaron hacia la iglesia protestante. sí, Ah, no, que era para tenerlo más claro. Sí, más o menos por ahí va la cosa. sí. Claro, la iglesia protestante en el fondo también surge porque hay un cuestionamiento también a la autoridad del Papa. Entonces, y a Claro. varios problemas que tenía la propia iglesia católica. Entonces, a partir de eso es que nacen estas iglesias que buscan, digamos, otro camino para poder llegar a Dios. Finalmente Pero son todas iglesias, claro, finalmente junto, son todas iglesias cristianas. junto con eso, claro, pero junto con eso también dice que en esta edad moderna, cuando justo salió la iglesia de los evangélicos, como dice usted, de evangélica, el Sí, hombre dice clarito ahí que el hombre sí, se alejó de Dios y empezó a hacer sus propias cosas. Y dentro de esas exacto, propias cosas nacieron como ellos idealistas. Ya, eso es lo que quería tener claro. claro, claro. Gracias, profe. Efectivamente. ¿Alguna otra acotación, chiquillos? ¿Consulta, duda, pregunta, inquietud? Dígame. ¿Puede volver un poquito para arriba, profe? ¿A Porfa. qué parte? Ahí, ahí, No, más abajo, para abajo, para abajo. Es que para ahí, anotar la respuesta. Sí, por ahí, ahí. profe. Ya, no hay problema. Sí. Y que me gusta sacar pantallazo, pero después lo paso a mi cuaderno. Gracias, Ah, profe. está bien, pues, está bien. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Consulta. ¿Puede regresar a la última, por favor? Sí, deme 10 segundos para que la compañera saque el pantallazo. Y ahí Ya, lo movemos a la ya la última. saqué, profe, gracias. Y ahí está la última. Ya, chiquillos. Entonces, para la próxima clase, ya con esto terminamos el módulo 1. Ya nos vamos a ir ahora al módulo 2, la próxima clase, y vamos a comenzar con la revolución industrial. Ya, en eso vamos a trabajar la próxima clase. Se lo adelanto desde ya. Entonces, el módulo 1 ya lo terminamos y vamos a ir avanzando hacia los otros módulos que son mucho más rápidos de comprender. ¿Ya? Que demora ¿Revolución más, industrial? sí, revolución industrial. El que demora más siempre el módulo 1 porque tiene más cositas. Ya de ahí en adelante ya nos vamos a centrar en procesos súper particulares. ¿Ya? Después va a ser revolución industrial, revolución francesa, las guerras mundiales, y ahí vamos a ir avanzando hasta el tiempo presente. ¿Ya? Entonces, se han hecho un poquito más concretos. ¿Ya? Yo me detengo más en esto porque en el fondo esto también tiene repercusiones sobre nosotros y nuestra vida, aunque uno a veces no le encuentre sentido, pero sí las tiene. ¿Ya? Así que eso, revolución industrial para la próxima clase, es lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Súper. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Inquietudes? Todo claro, Por mi, profe. Muy bien. por mi parte también está clarito. ¿Está todo clarito? Ya. Muy bien. Entonces, como les decía, yo les voy a hacer llegar la guía para que la tengan y la puedan estudiar, ¿ya? Y la puedan repasar en la casita, ¿ya? Como siempre, siguiendo la sugerencia de lo que hemos hecho durante este viaje, es importante que ustedes vayan leyendo y complementando su materia, ¿ya? En el libro hay algunas actividades que ustedes pueden ir resolviendo que son sencillas de realizar, ¿ya? Que les va a servir también para trabajar
en la materia que hemos visto y también trabajando un poquito la memoria, ¿ya? Que es importante en estos casos, ¿ya? Voy a ver si para la próxima clase alcanzo a tener también algún ensayito de algún examen para que ustedes puedan practicar y ya vayamos avanzando en esto, ¿ya? Considerando que nos quedan como 5 o 6 clases de este proceso, mirando de que la semana de examinación, ¿cierto?, es en el mes de agosto, ¿ya? Pensando en esa fecha como límite, ¿ya? Así que confíen en lo que saben, yo les agradezco la alta participación que siempre tienen en las clases, que hace que esto vaya volando, ¿ya? Moisés, cuénteme. Profe, usted dice que en agosto tenemos la primera prueba, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y hacemos esa prueba. ¿Y de ahí tenemos más pruebas de este ramo? No, después lo que ocurre es que si usted reprueba, en Ya, octubre tiene una segunda oportunidad y en noviembre tiene la tercera oportunidad. ¿Ya? perfecto, pero si yo fallo en agosto, usted ya no me va a hacer más clases. Sí, sí les voy a hacer clases, van a hacer clases de reforzamiento. Ah, ¿Ya? perfecto. Ya. Sí, van a ver clases de reforzamiento. A lo mejor no van a ser todos los martes, pero a lo menos 1 o 2 clases de reforzamiento vamos a tener. Pero tenemos 3 oportunidades entonces. Si Tienen en la primera 3. vamos mal, tenemos la segunda y tenemos la tercera. Ya, Sí, ok. ya. Entonces, por eso es importante que no se desanimen en la primera, ¿ya? Hay más oportunidades. Ese es lo principal aquí. No deje botar esa oportunidad. Vaya a dar sus pruebas, ¿ya? Sobre todo considerando que usted, aprobando esto, egresa, ¿ya? Se le puede licenciar de cuarto medio. Y yo sé que ustedes le pueden lograr, sí, por eso están acá, ¿ya? Y han perseverado también en este camino. Y eso es súper importante y valioso para ustedes, ¿ya? Chiquillo, ¿alguna última inquietud ya para comenzar a despedirnos? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Gracias. Súper. Sí, gracias. Ya, chiquillos, muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Dios mediante, nos encontraremos el próximo martes. ¿Ya? Gracias a usted, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, muchas gracias. Que Gracias, tengan un buen descanso. profesor, que esté bien. Buenas Buenas noches, noches. profe, que esté bien. Chao, chao. Buenas noches.